Muchísimas gracias por venir a esta conferencia, gracias por tomarse el tiempo y el espacio para poder educarse, para poder conocer. Yo soy Yolanda Cornejo, pertenezco a la empresa que los trae en la gira, somos la editorial. Nos dedicamos a imprimir sus libros, a difundir las ideas para la batalla cultural y nos dedicamos precisamente al rescate de la hermosa civilización occidental. Todos los libros que pueden ahí ustedes observar son el cúmulo de mucho trabajo, de mucha dedicación y de mucho dinero. Así es que ellos, con sus hermosas letras y sus hermosas ideas, nos regalan un material importantísimo para la batalla cultural, para que no los engañen a ustedes, no engañen a sus hijos y no engañen a nuestras patrias. En este banner pueden encontrar nuestra página de internet donde pueden comprar todos los libros en línea, nuestras redes sociales, Instagram, @ideaslibresaful o Ideas Libres en Facebook, y nuestro teléfono por si ustedes gustan adquirir más libros. Tenemos todos los libros de la batalla cultural. Y bueno, el día de hoy nuestro primer ponente es un hombre maravilloso. Él viene desde Argentina a hablarnos de muchas cosas, pero él se ha especializado mucho en la historia. Nos ha regalado joyas de la literatura como Inquisición, un tribunal de misericordia, o también nos ha regalado La Escuela de Frankfurt, nos ha regalado libros impresionantemente inteligentes y hoy viene a presentarnos su nuevo libro en colaboración con el padre Rodrigo, que se llama Identificar, Debatir y Vencer al Idiota. Con ustedes, el padre de un hermoso hijo, Cristian Rodrigo Iturralde. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, no? Les pido por favor que hagamos un ejercicio de autopercepción y que imaginen que tengo la camisa planchada. Porque mi dote, evidentemente, como amo de casa, no son los más óptimos, pero venimos viajando con Nicolás allá hace casi 15 días y yo dije, bueno, tengo una plancha en el hotel, me plancho, esta es la última camisa limpia que era, o venir con esto o con la remera de Messi. Me pareció que era un poquito más, digamos, formal venir con esto, así que les pido disculpas. Hice el mejor esfuerzo realmente por plancharla y quedó así. Pero bueno, estoy muy contento de estar aquí, agradecer primero a Yolanda, Ideas Libres. Con Yolanda ya hemos hecho varias giras, realmente estoy contentísimo y especialmente por poder compartir esta gira, que ya he hecho varias, gracias a Dios, en México, con Nicolás Márquez, que es un gran amigo mío, es prácticamente un hermano que me ha ayudado muchísimo, en todo sentido, ¿no? Me ha abierto muchísimas puertas, realmente es más conocido por sus dotes intelectuales y también tanto por sus cualidades humanas que, bueno, realmente a mí me honra ser su amigo. Y entonces son tantas las cosas realmente que me ponen contento y me siento un privilegiado de estar aquí, pero especialmente, y esto no lo tomen como un acto demagógico, el estar en México. He tenido la dicha de estar en varias ciudades, varios países, y México se ha convertido, y es de hecho, una segunda casa, y en muchos casos podría decir que a uno lo reciben bastante mejor aquí que en el propio país de uno, ¿no? Esto pasa muchas veces, pero realmente las muestras de afecto, de generosidad, yo estoy inmensamente agradecido de este país, y bueno, es un privilegio para mí estar aquí. Pero más allá del dato anecdótico o personal, existen cuestiones, digamos, objetivas que hacen que México sea una tierra muy especial. Esto van a ver que lo vamos a vincular con la cuestión de la identidad. A ver, no es especial México, podríamos decir que no se destaca por su fútbol, pero tiene cosas más importantes. Yo siempre le agradezco a la Federación Mexicana por haber nacionalizado a Funes Mori, así no puedo jugar en la Argentina, porque no le hace un gol a nadie. Pero más allá de eso, México tiene para mí las cuestiones fundamentales más importantes, y creo que muchas veces los propios mexicanos toman conciencia de la riqueza de ese México histórico, tradicional. Entonces para mí es, digamos, es incluso más importante estar aquí, porque México ha recibido 3 bendiciones
que no han recibido de algún modo otras naciones del continente, si bien hemos recibido este influjo de ese México histórico. Las tres bendiciones de México son básicamente las siguientes. Primero, México es tierra de la Virgen de Guadalupe, madre y patrona. ¡Viva la Virgen! Madre y patrona del continente americano. Como si fuera poco, número 2, México es tierra del levantamiento más viril y heroico que se haya producido en el continente americano en defensa de Dios y de la patria. Me refiero a aquellos gloriosos cristeros mexicanos que lucharon contra el comunismo internacional, repito, en defensa de Dios y de la patria. Número 3. México es cuna de la hispanidad. La categoría de la hispanidad, digo, es fundamental en esta batalla cultural conocer qué es la hispanidad. Cuando yo hablo de cuna de la hispanidad es esta categoría tanto cultural y espiritual que nos hermana a todos los pueblos americanos, en lo sustancial, en lo fundamental. Acá no hay cuestión, diría yo, acá poco importa si alguien es paraguayo, colombiano, argentino, mexicano, etc. Estamos todos unidos y fundidos bajo el mismo sustento hispano-cristiano. Es decir, que lo que nos une son las cuestiones fundamentales. Y esta hispanidad, que es algo propio de nuestra identidad, me parece que queda fielmente representada en 3 arquetipos, que casualmente son mujeres, porque después nos dicen que somos patriarcales, machistas, etc. ¿Cuáles son estos ejes representativos de la identidad occidental americana? Bueno, en primer término, por supuesto, ya he mencionado a la Virgen. Tenemos luego a la reina Isabel. Y por supuesto, ¿cómo dejar de mencionar a doña Marina, mal llamada la Malinche, aquella mujer hermosa y virtuosa, aquella mujer indígena que acompañó a Cortés y sin cuya asistencia no podría haberse evangelizado el continente? Estos son los ejes representativos de nuestra civilización, porque tenemos que entender ante todo que esta batalla cultural es ante todo una batalla contra la identidad. Esta identidad podríamos sintetizarla en 3 elementos sustantivos, que es Dios, la patria y la familia. Todos los ataques del progresismo y de estas sectas e ideologías disruptivas y disolventes se concentran en atacando a Dios, la patria y la familia. La cuestión de la identidad es fundamental para vencer esta batalla cultural. Pero no habrá quien nos diga que esta cuestión de la identidad es una cuestión de patrioteros, de puritanos, etc. ¿Y cuál es la utilidad práctica que tiene para nosotros defender la identidad? Esto puede ser fundamentado desde el aspecto histórico. Hay, por ejemplo, estas son cuestiones, yo voy a mencionar ciertas cuestiones de orden general, Nicolás irá luego más a lo específico, pero me pareció interesante recalar en cuestiones que muchas veces son subestimadas en el terreno de la batalla cultural. Entonces, les decía, ¿por qué es tan importante la identidad? Yo muchas veces recurro, digamos, mi campo tal vez de experticia, de algún modo es la historia. Hay una parte de la historiografía que se dedica a estudiar los principios que regieron todas las grandes civilizaciones históricas. Me refiero a los filósofos de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, hombres que incluso ni siquiera eran cristianos o no eran practicantes, pero sin embargo, personas de idoneidad y cierta seriedad y objetividad en sus estudios que abordaban de un modo desapasionado todos estos grandes principios que regieron a las principales civilizaciones históricas. Lo tenemos a Arnold Toynbee, Will Durant, Spengler, incluso el propio Ortega y Gasset, etc. Pero básicamente lo importante de estos estudios, acá tenemos la clave para vencer la batalla cultural, es que estos hombres se encontraron estudiando más de 50 civilizaciones, digamos, geográficamente disímiles, culturalmente disímiles, no necesariamente cristianas, sino de distintos credos, que existían ciertos patrones comunes a todas estas grandes sociedades cuando se encontraban en su momento cúlmine, es decir, en su momento de florecimiento. Entonces, estas grandes sociedades
pudieron florecer porque conservaban y defendían a rajatabla su identidad, su cultura. Esto fue de algún modo el sustento, el corazón de esas grandes civilizaciones. Y cuando, por ejemplo, todas estas sociedades o pueblos entraban en decadencia, eran destruidas, cuando empezaban a rechazar su propia identidad, que es lo que sucede casualmente hoy con esta civilización occidental cristiana. Rechazamos de un modo deliberado nuestra propia identidad, y esto es lo que nos va a llevar a la destrucción. El propio Arnold Toynbee decía que todas las grandes sociedades, pueblos, culturas, civilizaciones morían por suicidio, es decir, que no depende un pueblo para ser exterminado o destruido de algún ejército extranjero, sino que se autodemuele. Debe existir previamente y necesariamente un proceso previo de autodemolición. No sé si alguno de ustedes habrá visto, seguramente que sí, aquella obra maestra del cineasta y actor Mel Gibson llamado Apocalipto. Hay una escena al final donde se van acercando las calaveras al continente y hay una cita de uno de estos hombres, estos filósofos de la historia que estaba mencionando, que dice algo así: ninguna civilización es destruida por fuera hasta que previamente no ha sido destruida por dentro. ¿Verdad? De modo que la clave para vencer aquí está primero en conocer nuestra propia identidad y luego, por supuesto, reivindicarla y defenderla con uñas y dientes. Entonces es importante conocer primero cuáles son los factores fundantes de la identidad. Dijimos que es Dios, patria y familia, y luego que existe una correlación directa entre la defensa y el apego a estos valores y el éxito de una sociedad o de una civilización. Naturalmente, como batalla contra la identidad, esta batalla cultural es en primer término una batalla espiritual. Y esto muchas veces creo que es un tema que se subestima. Nos falta muchas veces, incluso dentro de nuestro propio sector, que dicen: no, pero el tema religioso no tiene nada que ver con la cultura no tiene nada que ver con la religión, y las cuestiones trascendentes no tienen nada que ver con todo esto. Están muy equivocados. Es esencialmente una batalla espiritual, y cuando nos objeten esto, que seguramente a muchos de nosotros nos han objetado, por lo menos a los creyentes, es muy sencillo poder probar que el principal enemigo de estas sectas es el cristianismo y es Cristo. Fíjense ustedes, por ejemplo, todas estas grandes y masivas manifestaciones públicas de abortistas, maricones y todo este tipo de gente, ¿dónde terminan indefectiblemente al culminar estas marchas? Frente a una catedral, un templo católico o cristiano, pretendiendo profanarlo, pretendiendo saquearlo, incendiarlo, etc. De modo que es el propio enemigo el que nos está demostrando la dimensión teológica del conflicto. Naturalmente yo no quiero decir con esto que nosotros debamos, por ejemplo, en un debate, digamos, recurrir a argumentos religiosos. Tenemos que ser astutos, es dependiendo naturalmente el ámbito del debate. Bueno, debemos saber cómo responder, hay que adecuarse, por supuesto, a las capacidades del oponente. Pero esto es necesario primeramente para nosotros, a nivel personal. Porque la cuestión de la fe, repito, muchas veces se la subestima, se piensa que es algo abstracto sin una utilidad práctica en la batalla cultural. Les aseguro que tiene una utilidad práctica fundamental la fe para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque solo aquel que tiene fe verdadera es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, porque sabe que tiene un deber de responsabilidad frente a Dios, porque sabe que existe una patria celestial, porque sabe que para acceder a esa patria celestial depende lo que hayamos hecho previamente aquí en la tierra. Es decir, que esa fe va a ser el motor, nos va a infundir de esa energía y de esa valentía para darlo absolutamente todo. Por supuesto que hay, yo tengo amigos que son ateos o no han recibido el don de la fe, y muchos son personas muy buenas, de buenos principios, pero no van a poder combatir como un cristiano propiamente dicho, como un cristiano consciente de su misión en la tierra. Entonces, la fe es fundamental para nosotros, es repito, la que nos va a dar la fuerza. De hecho, si nosotros estudiamos los grandes ejemplos históricos,
vamos a ver que todos los arquetipos, los prohombres, los santos, para poder haber, digamos, consumado las gestas más, digamos, importantes, debieron de ser movilizados necesariamente por una fuerza, digamos, superior, por una fuerza que, digamos, no atendía a principios u objetivos terrenales, racionales. Hay un objetivo superior y la fe es fundamental en este sentido. Y no lo digo desde un, digamos, punto de vista que algunos pueden decir que son puritanos. No, no, no. La fe, repito, tiene una utilidad práctica muy grande para nosotros en esta batalla cultural. Pero esto, digamos, también puede ser demostrado. Cuando yo digo que es una batalla espiritual, por ejemplo, un filósofo muy conocido, o bastante conocido en determinados círculos conservadores, llamado Donoso Cortés, él decía que detrás de toda cuestión política hay detrás una cuestión religiosa, teológica. Fíjense ustedes, todas las grandes revoluciones históricamente, podemos hablar de la francesa, los comunistas, lo primero que hacen al tomar el poder es atacar justamente a la fe, es perseguir y dinamitar estos principios religiosos. ¿Por qué? Porque la fe es naturalmente un factor ordenador de la sociedad. Esto es clarísimo en este sentido, y el propio. Por eso digo que yo voy a dar un par de ejemplos para que vean que esto no es simplemente una visión, digamos, cristocéntrica o que viene puramente desde la fe, es algo que puede ser identificado, que puede ser demostrado, el por qué esto es una batalla espiritual. Un reputado filósofo marxista llamado Henri Lefebvre, él en los años 50 sacó un libro que fue bastante, digamos, popular en aquel entonces en los grupúsculos socialistas. Era un libro de unas 200 páginas llamado El marxismo, donde él ensayaba una defensa de todas estas grandes presuntas bondades del marxismo. Y en una parte él se dedica o pretende identificar cuáles son los enemigos del marxismo. Bueno, aquí está lo interesante. Abiertamente, en ese trabajo, reconoce este comunista, este marxista, que el único y verdadero enemigo del marxismo es la Iglesia Católica. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. ¿Y por qué? Porque él sabe que los principios cristianos, especialmente emanados desde la Iglesia Católica, con sus dogmas y su magisterio bimilenario e incorruptible, crean una suerte de barrera infranqueable para la penetración de estas ideologías disolventes, disruptivas. El cristianismo es un antídoto natural ante toda esta barbarie. Por eso es que lo combaten de un modo, digamos, vehemente en este caso. Por eso es que él señala al cristianismo como el enemigo al vencer, pero especialmente, repito, a la Iglesia Católica. Porque no ignora este Henri Lefebvre que justamente todo el conocimiento parte de algún modo desde la Iglesia Católica. Acuérdense ustedes, este dato lamentablemente muchos católicos lo ignoran, porque después los acusan de oscurantistas, ignorantes. Y quienes crearon las universidades en la historia fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica creó las primeras universidades. Prácticamente todos los modelos y métodos utilizados actualmente, incluso la presentación de tesis, son los que creó la Iglesia Católica entre el siglo XI y el siglo XIII. Incluso el periodo de oro de la civilización occidental justamente pertenece a esta época de apogeo cultural de la Iglesia Católica. Esto es importante saberlo. ¿Por qué se teme a la Iglesia? La Iglesia fue justamente la promotora del pensamiento crítico, la promotora de los debates. Realmente se enseñaba a pensar en aquellos tiempos, y eso es lo que ha hecho históricamente la Iglesia, bueno, y también seguramente otras denominaciones del cristianismo a su modo. Pero con estos ejemplos muy sencillos quería hacerles evidente el por qué es una batalla espiritual, el por qué el enemigo considera a la Iglesia Católica justamente su principal obstáculo, ¿verdad? Porque recordemos, acá no hay adversarios. Esto lamentablemente es un error muy común, que lamentablemente parte de cierto cristianismo que ha sido penetrado, infiltrado, con ciertas doctrinas que lo que pretenden es, digamos, evitar nuestra reacción
ante la barbarie, ante los absurdos. Lo que quiero decir con esto es que lo que nosotros debemos hacer en este sentido es recuperar también la disposición al combate. Todas las grandes civilizaciones, todos los grandes pueblos, las grandes sociedades fueron construidas a través de guerreros, de hombres de fe que le dan absolutamente todo. Ninguna patria, ninguna civilización fue construida con dialoguistas, estos que buscan el consenso, estos centristas, estos timoratos, estos cobardes, estos maricones. Tenemos que tener claro qué es en lo que se funda una verdadera civilización, y aquí la religión, le guste a quien le guste, tiene un papel fundamental. Porque cuando hablamos de civilización occidental, ¿qué es la civilización occidental sino una síntesis perfecta entre la filosofía de los griegos, entre el derecho romano, entre ciertas tal vez actitudes o dotes de otros pueblos, como qué sé yo, el humor de los celtas, todas estas culturas, lo mejor sintetizado bajo la luz de la revelación? Eso es Occidente. La cultura occidental es producto del cristianismo, no se puede separar, como pretenden hoy en día. Porque la cultura tiene además una dimensión cultural, es decir, que debe servir como un puente hacia la trascendencia. Eso es lo que históricamente y etimológicamente comprende la palabra cultura. Hay por supuesto que varias definiciones, descripciones, algunas utilizadas de un modo más coloquial, pero estrictamente hablando es inseparable la cultura de la religión. Pues no me quiero extender demasiado en esto, pero creo que más o menos la idea quedó clara. Ahora bien, creo que lo primero que tenemos que hacer para intentar vencer la batalla cultural, o una de estas cuestiones, es intentar resolver, porque se le presenta al hombre promedio, al incauto, una suerte de paradoja moderna o posmoderna. ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, la ONU, esta multinacional de la imbecilidad y del genocidio. ¿Qué nos dice la ONU? Que estamos en la era del conocimiento, es una era iluminada, donde el hombre ha alcanzado prácticamente su punto culmine. Bueno, habría que ver cómo llegan a esta conclusión. Hay algo que es cierto. A ver, nunca ha sido tan accesible el conocimiento y la información como en estos tiempos. Yo recuerdo, yo tengo casi 44, cuando quería estudiar algo tenía que irme en bus, sacar la tarjeta de la biblioteca, esperar, ver si estaba el libro, fotocopiar. Era todo un proceso la cuestión del estudio. Hoy haces clic y tenés las principales obras de la humanidad en un segundo y de un modo gratuito. Es cierto, como dice la ONU o la UNESCO, que las tasas de alfabetización a nivel mundial están en sus picos históricos más altos, es decir, más del 90% de la población sabe por lo pronto leer y escribir. Es cierto que el acceso a la educación superior ha pasado de un 18 a un 40%, que cada vez hay más universidades, más escuelas superiores, más egresados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si viniera, por ejemplo, un marciano y quisiera saber, bueno, a ver cómo está la situación acá en la Tierra, y él, digamos, estudiase el dato duro, dirá, bueno, evidentemente estos muchachos están en la era de Pericles, ¿no? Digamos, aquel periodo de la civilización griega donde todo estaba regido por, digamos, principios fundamentales, por los principios objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si nosotros miramos a nuestro costado, me da la sensación, creo que todos estaremos de acuerdo, se asemeja más lo que está sucediendo al planeta de los simios. Creo que nadie, digamos, presentaría demasiados reparos a esta aseveración. Es una suerte de distopía simiesca donde lo que rige a la sociedad son el principio de percepción, como si fuera un principio, el rechazo a la realidad, los principios o la irracionalidad, el absurdo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se explica este contraste? Es decir, el dato duro con el dato empírico, que es lo que estamos viendo. Bueno, evidentemente hay una gran falla en la educación institucionalizada, es decir, que creo que es claro para todos que todos los grandes centros de estudio se han convertido en centros de adoctrinamiento en la más abyecta contranatura, antinatura. Entonces, evidentemente,
lo máximo a lo que pueden aspirar recibiendo este tipo de educación, en muchos casos es aprender ciertas reglas mnemotécnicas y aprender a repetir, porque no se enseña a pensar. Aquí está la verdadera diferencia de esta pedagogía moderna con, por ejemplo, la pedagogía del medioevo, porque por lo menos un campesino medieval, sin ningún tipo de instrucción, sabía distinguir la realidad, era consciente de sus limitaciones, y esto no existe hoy en día. Entonces, evidentemente, el saber leer y escribir no es signo inequívoco de algún grado de formación o de educación, como tampoco lo es, por ejemplo, la adquisición de ciertos conocimientos técnicos, obtener un título universitario. Está muy bien, hay que hacerlo, pero quiero decir que no necesariamente esto es signo de educación, porque lo que hay que aspirar a esta batalla cultural es a la formación integral del ser humano. Y para esto lo que tenemos que hacer es procurar formarnos de un modo autodidacta, no nos queda otra opción. Tenemos que alternar lo que recibimos en las universidades, etc., en una formación autodidacta, en autogestionar nuestro conocimiento, porque la formación es un proceso primeramente personal, ¿verdad? Entonces es fundamental que podamos encontrar esos tiempos de calidad para poder detenernos y pensar. Para pensar, naturalmente, necesitamos reflexionar, y para reflexionar necesitamos tiempo. Es cierto, por ejemplo, que la revolución digital, que ha traído ciertamente bastantes beneficios a la calidad de vida, también nos ha traído muchos factores distractivos. Es decir, no sé, el WhatsApp y las redes sociales nos demandan constantemente, la industria del entretenimiento hace que sea muy difícil encontrar algún tiempo de ocio contemplativo para estudiar, la cantidad de propaganda, información y desinformación termina por saturar nuestras mentes, ya no podemos procesar ni filtrar las cuestiones esenciales, es decir, que ya no tenemos ganas de absolutamente nada. Entonces, es fundamental aquí intentar primero hacernos de un tiempo de calidad, que no nos interrumpa absolutamente nada, pero sobre todo intentar maximizar el tiempo e intentar detectar las cuestiones sustanciales y elementales del conflicto. Está bien, con este objeto, con el padre Rodrigo Miranda, él es un sacerdote chileno, muy amigo mío, él es, profesor de filosofía en el seminario de Libe, en Roma, y con el padre muchas de nuestras charlas giraban en torno a esto. Bueno, como evidentemente no hay tiempo para todo, había un sacerdote que decía no hay tiempo para todo, lea los clásicos, y decíamos, bueno, ¿cómo intentar, cómo ofrecer, o más bien, queríamos ofrecer un trabajo en el cual pudiésemos compendiar todos los principios fundamentales necesarios para esta batalla cultural, principios fundamentales de distinto índole, sea filosófico, religioso, antropológico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cómo poder ofrecer en un mismo trabajo por lo menos las claves esenciales para poder vencer esta batalla cultural y también, por supuesto, las técnicas para poder hacerlo. Bueno, este fue, digamos, lo que nos propusimos con el padre Rodrigo, y publicamos recientemente un trabajo titulado Identificar, debatir y vencer al idiota, principios fundamentales y técnicas de debate, que está aquí disponible. Ahora bien, es un libro que puede asustar o intimidar a más de uno porque tiene 450 hojas, pero como el padre tiene un espíritu muy utilitario, también y práctico, propio de su formación, le intentamos encontrar otra utilidad. Es decir, que si al menos usted no estudia el libro o lo ve muy grande, bueno, puede ser utilizado como objeto contundente por su tamaño contra cualquiera que quiera atacar a nuestros principios. Es decir, que por lo menos lo podemos usar para dos cosas. No uno la otra, simultáneamente lo podemos hacer. Y bueno, esto es básicamente lo que nos propusimos. Después dirá el lector si pudimos, digamos, si fuimos exitosos en este proyecto indudablemente ambicioso. El esquema general, para no serlo muy largo, básicamente es el siguiente. Decimos que para vencer la batalla cultural hay que dominar razonablemente tres elementos principales. El principal, número uno, naturalmente, es el conocimiento, ¿verdad? Pero los conocimientos no solo particulares, sino los conocimientos esenciales. Es decir, que para comprender lo particular, forzosamente necesitamos comprender lo esencial, lo universal, el contexto en cual está inserto este conocimiento particular. Conocimientos, digamos,
Esenciales, me refiero, por ejemplo, qué es la naturaleza humana, las capacidades que tenemos, las distintas facultades, limitaciones, finalidad, la cultura, bueno, cuestiones de orden filosófico, pero de algún modo explicado en términos sencillos para que cualquiera de nosotros pueda comprenderlo. Y después están, por supuesto, los conocimientos particulares, digamos más orientados para poder discutir lo inmediato, ¿no? Para poder tener un debate inmediato, una discusión inmediata de algún tema coyuntural. Pero es muy necesario conocer principios esenciales que nos van a dar un marco que nos va a permitir comprender todo lo que sucede hoy en día. Bueno, el conocimiento naturalmente es muy importante, pero nosotros somos cristianos, creo que la mayoría de los que estamos aquí, y sabemos que nosotros estamos aquí no solo para salvarnos nosotros, sino principalmente para ayudar a otros a que se salven, a que conozcan la verdad. Esto es parte de la caridad, del apostolado de todo cristiano, es decir, que no me sirve tener todo ese conocimiento en soledad. Es decir, que es necesario que este conocimiento pueda ser transmitido de un modo efectivo para persuadir a otro hacia la verdad. Y aquí es cuando entra en juego el segundo elemento, que es la técnica. Por técnica me refiero a todas las herramientas necesarias para poder debatir o para poder argumentar y para poder persuadir a otras personas hacia la verdad. Esto es muy necesario, naturalmente. Ahora bien, uno puede tener los conocimientos de Santo Tomás, puede tener las capacidades discursivas y polemistas de Nicolás Márquez o de Agustín Laje o de Ben Shapiro, pero no es suficiente. Falta algo que para mí creo que para todos es fundamental. Me atrevería a decir que es incluso más importante que el conocimiento, que es el temple. El temple lo podemos traducir coloquialmente como coraje, valentía. Sin coraje y sin valentía no vamos a poder lograr absolutamente nada. Conozco mucha gente, buena gente, muy instruida, 20.000 veces más inteligente que lo que yo puedo llegar a ser en algún grado, con muchas capacidades discursivas, pero que al momento de decir lo que hay que decir frente a quien haya que decirlo, reculan. Temor a la condena social, a ser excluido del grupo de amigos, del colegio, qué sé yo, del club, del fútbol, etc. Entonces el valor en este sentido es fundamental para todos nosotros, y por eso hablaba anteriormente. No dice, bueno, ¿se puede cultivar la heroicidad? Por supuesto que sí. Pero hay que seguir, hay que imitar los arquetipos, hay que conocer la historia. Por eso conviene siempre detectar estos grandes arquetipos, estos grandes patriotas, héroes, conocer su historia y conocer sobre todo a aquellos que los impulsó a entregar generosamente su vida por la verdad. Entonces el temple es fundamental en este sentido, y repito algo que he dicho antes, que es muy necesario cultivar la disposición al combate, porque los cristianos se nos ha adormecido, se ha aniquilado muchas veces nuestro espíritu de reacción. Por ejemplo, una de estas muestras que escucho a menudo entre personas bien intencionadas, una mala lectura del catecismo, dice, no, nosotros tenemos que poner la otra mejilla. Esto lamentablemente lo repiten sacerdotes y no entienden que existe una distinción, es decir, que nosotros ponemos y debemos como cristianos poner la otra mejilla ante la ofensa personal, naturalmente. Ahora bien, cuando lo que se ofende es a Dios y cuando lo que se promueve es el ataque contra Dios, contra la patria, contra la familia, cuando se pretende pervertir y aniquilar a nuestros chicos, no se pone nuestra mejilla, les vamos con todo, hay que aplastarlos, son enemigos, no son adversarios. Por eso repito que tenemos que recuperar este espíritu de combate. Los musulmanes, alguien dice algo, le ponen 322 bombas. No digo que esté bien, naturalmente, pero sí que ellos reaccionan. Del judío no se puede decir nada, naturalmente, es una, digamos, terminás sepultado políticamente, pero los cristianos nos pueden decir cualquier cosa. Bueno, esto en algún momento tiene que parar y tenemos que recuperar nuestra vocación de combate, le guste a quien le guste. Fíjense, si todos los cristianos estuviéramos unidos, cristianos no solo católicos, sino de distintas denominaciones cristianas, no nos para absolutamente nada, nadie.
Absolutamente nadie. No tiene chance el progresismo contra nosotros. Entonces es fundamental que estemos todos unidos y, repito, que tengamos esta actitud proactiva frente a quien se nos presente. Estos son básicamente estos tres elementos. En la medida que nosotros dominemos esos tres elementos, de ahí va a depender la efectividad que podamos tener en el combate. Naturalmente hay que desarrollar cada uno de ellos, hay muchos puntos a conocer, y están todos, por supuesto, es un libro muy grande. Yo estoy presentando simplemente un esquema general. Un ejemplo bien práctico de uno de los conocimientos que tenemos que tener. No quiero entrar ahora en cuestiones capaz que puedan ser un poco más densas, por lo menos para una presentación de estas características, que suele ser 50 minutos. Las cuestiones más densas y doctrinales las pueden encontrar en el libro, también hay cuestiones más prácticas. Pero un ejercicio que podemos hacer aquí, que creo que todos van a comprender rápidamente. Yo les aseguro que si nosotros conocemos el significado de determinadas palabras, vamos a poder desarticular prácticamente cualquier discurso del progresismo. Ya voy a llegar a esto. Tenemos que entender, la guerra cultural es, ante todo, o se sustenta en gran medida, de una guerra semántica. ¿Qué es una guerra semántica? Es la pretensión de manipular el pensamiento a través del lenguaje. El lenguaje es sumamente importante. Ustedes fíjense, por ejemplo, que diría que sin excepción, cualquier discurso progresista va a contener una de las siguientes palabras: libertad, derecho, justicia, discriminación. ¿No se les ocurre alguna? Ahí va. ¿No se les ocurre ninguna otra? Hombre, mujer, familia. Exacto. Esas son las palabras que podemos denominar talismán. Son palabras que el enemigo ha elegido principalmente porque hay palabras que tienen, para el hombre común, incluso sin instrucción de cualquier región del orbe, tiene una connotación positiva. Cuando uno habla de libertad, cualquier persona asiente generalmente. Entonces uno asocia, por ejemplo, una aberración, la asocia a la palabra libertad y rápidamente se acepta. Hay palabras talismán que utiliza el enemigo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, cuando estamos frente a una persona con estas características, con un discurso progresista, es detectar cuáles son las palabras que está utilizando en las premisas, en sus proposiciones. Una vez que detectamos estas palabras talismán, le vamos a exigir que defina la palabra. Es lo primero que vamos a hacer. No porque la libertad de tal, la libertad por el aborto. ¿Qué entendés por libertad? ¿Qué es libertad? Yo les aseguro que va a quedar desconcertada la persona en ese mismo momento, porque el 90% de estos tipos no tienen idea lo que está diciendo. Mucho menos conoce el significado de aquello que está utilizando para sustentar su proposición. Hagan este ejercicio, yo lo he hecho varias veces. Objeten el significado de las palabras. El auditorio, las personas que estén junto a esta persona, van a percibir un silencio incómodo, van a percibir que la persona realmente no conoce aquello y va a quedar desacreditada su tesis, porque si no conoce algo tan esencial como qué es libertad, bueno, evidentemente no puede tener idea de aquello que está sosteniendo. Pero va a llegar un momento que nos van a decir, bueno, está bien. Pero, antes que nada, algo que es fundamental. Nosotros, nuestra tarea no es vencer o convencer al idiota. El idiota, por norma, es prácticamente inconvencible. Salvo la intervención divina, es un tipo ensimismado, caprichoso, inmune a la realidad. Es peligrosísimo el idiota. Hay un libro muy interesante, Carlos Cipolla, tiene un libro, Fundamentos de la Idiotez, es un filósofo italiano, creo que hace 25 años, tiene una tesis realmente muy interesante, que tiene asidero realmente, y dice que el idiota es mucho más peligroso que el malvado. ¿Por qué? Porque el malvado, mal que mal, sigue ciertos patrones racionales, y el tipo no va a hacer nada que lo perjudique. En cambio, el idiota, como no sabe dónde está parado, repito, como es inmune y es incapaz de leer la realidad, es completamente impredecible. No sigue patrones lógicos de conducta. Entonces, la subestimación del idiota es probablemente una de las causas mayores por las cuales estamos como estamos. Fíjense que yo siempre cito al propio Lenin decía que el 99% de los comunistas eran idiotas útiles. Solo el 1%
eran comunistas convencidos. Es decir, que el malvado indefectiblemente necesita de los idiotas útiles que sirvan como vehículo de esa estupidez. Por eso el idiota es un sujeto que es muy peligroso. Más allá que se lo pinten muchas veces con ribetes simpáticos, no, es muy peligroso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando debatamos, no perdamos nuestro tiempo, primero, si es un solo idiota y no es nadie más, no perdamos nuestro tiempo. Tenemos que debatir con el idiota si se dan dos condiciones. Primero, naturalmente, no para convencerlo, porque repito, es inconvencible en general. Tenemos que debatir con este sujeto si hay personas escuchando. ¿Por qué? Porque nuestra tarea no es convencer al idiota, sino lograr que los incautos que lo están escuchando no caigan bajo su influjo. Esto es lo principal. Estamos nosotros para persuadir al que está escuchando la discusión, no para convencer al idiota de turno. Esto es fundamental saberlo. Ahora bien, ¿y cómo vamos a persuadir al auditorio, a la gente que está presenciando la discusión? Bueno, exhibiendo las contradicciones en el discurso de este idiota de turno que podemos tener allí. Bueno, hay varias formas, naturalmente, de identificar y de exhibir estas contradicciones. Bueno, son varios puntos que están en el trabajo, pero esto es fundamental. La cuestión de saber que estamos para, digamos, alertar a las personas que están al lado. Ahora bien, estaba con la cuestión de la guerra semántica, las palabras. Es muy importante la cuestión de las palabras. Históricamente, por algo la izquierda siempre se ha ocupado de esta cuestión. Desde los años 30, que creo que es cuando surgen los primeros tratados de psicolingüística, se va estudiando esta relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Es decir, que el pensamiento es condicionado por el lenguaje. Esto está comprobado. Y hay dos formas. Por algo, digamos, tenemos después estos marxistas, digamos, focalizados en lo que ellos llaman deconstrucción del lenguaje, como Derrida, Guattari, etc. El lenguaje es fundamental. Y hay dos formas que ha utilizado históricamente la izquierda para destruir esta capacidad expresiva del hombre. Recordemos que cuando pensamos con palabras, ¿verdad? Es necesario que esa palabra no esté manipulada, que sea pura, para poder expresar con precisión el pensamiento. Bueno, hay dos formas que se las digo bien rápido, pues son varios temas. Hay un pedagogo muy conocido, o hubo, mejor dicho, llamado Pablo Freire, un pedagogo marxista de los años 70. Él sugería lo siguiente: de las 80 palabras generadoras que existían en el idioma portugués, él sugería reducirlas a solo 14, es decir, reducir la cantidad de palabras. Porque él sostenía que en esta disminución del vocabulario, iba a poder concientizarse revolucionariamente a la población. Y esto tiene sentido, es decir, que mientras menos, por decirlo de un modo muy sencillo, mientras menos palabras conocemos, digamos, menores posibilidades vamos a tener para expresar nuestro pensamiento con precisión. Si conocemos 10 palabras nada más, ese pensamiento va a estar empequeñecido, acotado, limitado a esas palabras. Por eso es fundamental que extendamos, que procuremos extender y, digamos, nuestro vocabulario. Es muy importante. Yo no digo que sepamos decir palabras, pero sí es muy importante estar relacionada, digamos, en nuestro conocimiento vocabulario para poder expresar con precisión un pensamiento. Hay otra forma, que es la más conocida, que es manipular ciertas palabras, que es un poco lo que yo había dicho inicialmente. Es decir, se agarra una palabra como libertad, se la vacía de significado, se le inyecta ideología y se la manda ahí a la sociedad. Pero algo que lo he dicho antes, también nosotros objetamos la definición de libertad, pongo libertad como una. Pero cuando nos toque a nosotros definirla, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es, una vez que detectamos las palabras talismán, nos tenemos que aprender de memoria, de ser necesario, después lo vamos a automatizar, una definición sintética de cada una de ellas. Están en el trabajo. Les pongo un ejemplo. De libertad, la mejor y, digamos, creo que más clara definición que existe es una de Aristóteles, cuando él habla de libertad como preferencia reflexiva de lo mejor. Es decir, que la libertad no es
digamos, ausencia de límites, sino que tiene que haber un proceso intelectual, reflexivo, para ver si aquello realmente conviene o es un acto libre o beneficia al hombre. ¿Qué es lo mejor? Bueno, lo mejor naturalmente va a ser aquello que beneficia al hombre, aquello que lo perfecciona, aquello que le haga bien. Es decir, que tenemos que ir buscando. Alguien nos va a decir, pero estas son definiciones de los griegos, de los puritanos, de los oscurantistas. No, mira, le vas a decir, todas las grandes civilizaciones tuvieron el mismo concepto de libertad asociado al orden, porque de otro modo no podrían haber sobrevivido. Es decir, que no es una cuestión cristiana ni siquiera. Toda sociedad que procuró tener cierto grado de éxito, de ordenamiento, tuvo que abrazar este concepto de libertad. Es una cuestión de sentido común, es decir, que está incluso probado de un modo empírico. O sea, es porque la filosofía generalmente se nutre de la experiencia, no es puro pensamiento abstracto. Entonces, bueno, básicamente, dicho de un modo muy sintético, exigimos la definición, no la van a saber y después vamos nosotros con nuestra definición. Está bien. Naturalmente, además del conocimiento, he dicho que la técnica es fundamental. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, conocer cómo confeccionar un argumento sólido. Antes de debatir, tenemos que saber cómo poder hacer un argumento que sea sólido y consistente. De modo que a mayor solidez de nuestro argumento, en este sentido, de nuestras premisas, mejor va a ser, más contundente va a ser nuestro argumento. Estas premisas las vamos a apoyar, estos argumentos, en cuestiones difícilmente objetables, en leyes universales, en la evidencia científica, en la evidencia histórica, es decir, en cuestiones sobre las que exista más o menos un acuerdo general. O sea, tienen que ser lo más verdaderas posibles nuestras, las premisas que construyan nuestro argumento. En este sentido. Lo de las premisas. Ahora bien, no es suficiente tampoco tener el mejor argumento. Si nosotros no tenemos la capacidad de adecuarlo, si no entiende la otra persona, les pongo un ejemplo muy claro. Podemos tener el mejor producto del mundo. Yo puedo ser fabricante, esta es la silla más sólida que existe en el mercado. Ahora bien, si el packaging, el envoltorio, el modo en que presento esta silla y la logística no es atractiva para la gente, de nada me sirve tener el mejor producto. Quiero decir que uno puede tener el mejor argumento, pero tiene que presentarlo del modo adecuado. De esto se encarga básicamente la retórica, del modo de transmisión de ese mensaje. Hay que adecuarse a las capacidades del oponente, a las capacidades e intereses del oponente. No sé, no podemos utilizar los mismos argumentos, naturalmente, si tenemos enfrente un científico o un filósofo, un hombre religioso, un hombre con instrucción, sin instrucción, porque lo que nosotros queremos es convencerlo. Un ejemplo muy burdo, pero que me parece bastante ilustrativo, que lo pongo con bastante frecuencia. Yo quiero que mi hijo, por ejemplo, lea el libro de Nicolás Márquez, La máquina de matar. La mejor biografía existente sobre el energúmeno filibustero alfenique del Che Guevara. El Che Guevara, como sabemos, es el símbolo principal, digamos, de atracción para todos los estúpidos, para toda la juventud que anda por el mundo. Ver el Che Guevara es una atracción inmediata. Entonces es fundamental que conozcan quién fue el Che Guevara. Bien, yo quiero que mi hijo lo lea, que lea el libro de Nicolás. Yo tengo dos formas de hacerlo. Si yo le digo, mira, lee el libro de Nicolás, porque vas a ser un hombre más culto, vas a comprender mejor el contexto cultural, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, como va a decir, todo bien, pero me voy a jugar al fútbol. Después me voy. Ahora bien, si nosotros utilizamos otro método, le decimos, por ejemplo, escúchame, Juanito, lee el libro de Nicolás, porque vas a tener más temas de conversación con tus amigos. Es algo muy sencillo, pero para que vean ustedes en que el efecto es muy distinto en el modo en que lo presentemos. Porque generalmente el convencimiento está asociado, digamos, a la lógica, es decir, uno convence a través de argumentos lógicos y uno persuade en general a través de, digamos, argumentos más de tinte emocional o no necesariamente intelectual. Entonces, bueno, hay toda una serie de estrategias que es conveniente
utilizar a fin de persuadir a otros hacia la verdad. Ahora existen, por supuesto, actos persuasivos, esto ya de Platón, Aristóteles, etcétera, que nosotros nos vamos citando en el trabajo, incluso también prestar atención al lenguaje no verbal, perdón, al lenguaje corporal, al lenguaje corporal, incluso a la entonación de la voz, incluso a cómo uno se presenta, incluso, bueno, cuando habla Platón de etos, patos y logos, es decir, no solo conocer bien la cuestión, sino incluso la ética, es decir, cómo uno queda proyectado o percibido por lo otro. Acá tiene mucho que ver, por ejemplo, que seamos personas coherentes. Esto es fundamental. La disposición de la otra persona va a ser mucho mayor hacia nosotros si se nos ve como personas coherentes en este sentido. O se nos ve como personas inteligentes o reputadas en cierto sentido. Entonces, muchas veces la gente es convencida a través del ejemplo. Hay toda una serie de factores, repito, no necesariamente intelectuales, que son importantes a la hora de persuadir a una persona. Bueno, eso está todo ahí. Por supuesto que tenemos después la cuestión de las falacias, que es imprescindible conocer las falacias, porque nosotros mismos podemos caer involuntariamente en muchas falacias, e incluso también es fundamental conocer las principales falacias, porque de ese modo también vamos a desarticular gran parte de los discursos del enemigo, porque están compuestas mayormente de falacias que ni ellos conocen. Bueno, están todas las falacias. Para mí hubiera sido más fácil hacer un PowerPoint con las falacias, pero me parece que es un tema del que pueden encontrar información que está en el trabajo. Ahora bien, por último, no sé cuánto tiempo iré. Bueno, la cuestión del temple, ya he dicho que es fundamental. Entonces, básicamente el esquema general sería ese. Los conocimientos, que son naturalmente bastantes, pero no sirve, digamos, porque sabemos que el estudio no es un ejercicio cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, que es fundamental tener una dirección a la hora de estudiar. Tenemos que saber qué leer, ¿verdad? Tampoco es un ejercicio ni debe ser el estudio. Esto para sacarle el mayor provecho a todos los trabajos, a todos los libros que tengamos. Así que no es un ejercicio ni debe ser un ejercicio meramente mecánico. Es decir, que debe ser un ejercicio reflexivo el estudio. Debemos tener plena conciencia en el momento que estamos estudiando. Y una cuestión que a mí me ha ayudado mucho y que creo que de algún modo va a ser más fructífero el proceso intelectual del estudio es conocer que el estudio tiene una finalidad. Es decir, que si en el momento que estamos estudiando, agarrando un libro de Ortiz, de Nicolás, tenemos conciencia plena de por qué estamos estudiando, es decir, estamos estudiando para qué, para defender nada menos que a nuestra civilización occidental, para defender a Dios, a la patria y a la familia. Les aseguro que el tomar conciencia en ese mismo momento que estamos sentados, detenidos, reposando en el libro, va a hacer que profundicemos más en el estudio. Tengamos conciencia plena de por qué es que estamos leyendo. Bueno, sé que estamos un poco, con el tiempo creo que me pasé un poco, pero básicamente esto es un esquema muy general. Yo presento algunas cuestiones de orden, digamos, más bien universal, y después, mi querido Nico, les aseguro que con Nicolás se van a despertar, se van a reír. Yo vengo a la parte, yo lo duermo primero y Nicolás lo despierta, no sé por qué. Pero lo último que quiero decir, y ahora sí, lo digo. Muchas veces existe cierta desesperanza en estos sectores y dicen, che, pero está todo perdido, el enemigo nos supera en recursos, logística, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, podemos ganar esta batalla. Y acá creo que es imprescindible comprender una cuestión que es sustancial y que yo la he aprendido a través de un gran sacerdote, que bueno, ya ha fallecido, llamado Leonardo Castellani. Y él respondía lo siguiente. Él decía básicamente, respondía con esta analogía: cuando lleguemos al cielo, si tenemos la dicha naturalmente, lo primero que nos va a preguntar Dios no nos va a pedir cuentas de nuestros triunfos, sino que nos va a pedir cuentas de nuestras heridas en combate. ¿Qué quiero decir con esto? Que el triunfo es la resistencia y la resistencia es el triunfo. Poco importa si nosotros vemos el triunfo con nuestros hijos, solo Dios lo sabe. Entonces es fundamental saber que esta resistencia que estamos emprendiendo constituye por sí misma un triunfo. Y por último, los dejo con cuál debe ser nuestro grito de guerra. Nuestro grito de guerra compendiado, sintetizado en 3 palabras:
Viva Cristo Rey. Gracias.